Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En esta edición especial vamos a escuchar la lectura casera de los libros del Informe Final de la Comisión de la Verdad, un ejercicio de divulgación social de contenido. Cada episodio contiene un capítulo que será de su interés y podrá escucharlo en orden aleatorio. Hola a todos y todas. En esta edición especial de Encuentros de Diseño queremos apoyar a una iniciativa ciudadana de lectura casera del Informe de la Comisión de la Verdad. En este episodio escucharemos a Rita Astrid Rodríguez Mendoza, docente e investigadora en español, literatura y artes, en pedagogía e historia de la educación en Colombia y América Latina, curadora e historiadora del arte y ensayista. Esperamos que sigan con esta lectura y la compartan con el mundo. Escuchemos. Hay futuro si hay verdad. Informe final, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No matarás, relato histórico del conflicto armado. No matarás, el primer mandamiento de la democracia colombiana. La búsqueda de la democracia y la guerra sucia 1978-1990. 23. La toma del Palacio de Justicia. A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá. El plan consistía en presentar una demanda armada ante los magistrados y, abro comillas, convocar a un juicio público contra el gobierno del presidente Belisario Betancur por traición a la voluntad nacional de forjar la paz por el camino de la participación ciudadana y la negociación, al que se comprometiera mediante el acuerdo de cese del fuego y diálogo nacional el 24 de agosto de 1984, cierro comillas. Tomado de los textos de la demanda, Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre de los documentos del M-19. La toma, llevada a cabo por 35 guerrilleros de la compañía de Iván Marino Ospina, pronto se salió de control. Betancur envió a los militares y una hora después los primeros tanques Urutú ocuparon la Plaza de Bolívar. Como recuerda Darío Villamizar, eran las 13:55 cuando, abro comillas, con el visto bueno de las altas autoridades civiles y militares, un tanque cascabel subió las gradas de la edificación, derribó la puerta principal y, disparando proyectiles de grueso calibre, penetró al primer piso del palacio, cierro comillas. Durante las siguientes 27 horas, en el operativo de retoma del palacio intervinieron entre 2.000 y 5.000 efectivos del Ejército y la Policía Nacional, adscritos al Batallón de Infantería Guardia Presidencial, al B2, a la Escuela de Artillería, a las Escuelas de Caballería, al Grupo Mecanizado Rincón Quiñones, al F2, al DAS, a la Dirección de Policía Judicial e Investigación Dijín, a las seccionales de investigación criminal y judicial Sijín, etc. La retoma del palacio se hizo con excesos de fuerza y a sangre y fuego. A pesar de los angustiosos llamados del entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, a través de los medios de comunicación para que el gobierno y la guerrilla se sentaran a dialogar, esto no se logró. Betancur no le pasó al teléfono. La operación fracasó rotundamente. Más de 100 personas murieron, entre ellos gran parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y al menos 11 personas fueron desaparecidas por la fuerza pública. De 35 integrantes de la guerrilla que participaron en la toma, solo una salió con vida para el exilio. Uno de los interrogantes que hay sobre esas 27 horas tiene que ver con quién tomó las decisiones determinantes en la retoma. Sobre esto se han escrito centenares de páginas
Se han dado diversas explicaciones y se creó una comisión de la verdad para aclarar los hechos. Incluso se ha hablado de una especie de golpe de estado temporal en el que los altos mandos militares tomaron la dirección del operativo y dejaron de lado el poder civil. Por ejemplo, según la periodista colombo-irlandesa Anna Carrigan, la orden de Betancourt de enviar tropas al palacio fue la única orden militar dada por él durante las siguientes 27 horas. Abro comillas. Fue la única vez durante el combate a muerte que se desató a pocas cuadras de su oficina que el presidente ejerció su poder constitucional de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas para hacerse responsable de la crisis, cierro comillas. Tomado del texto El Palacio de Justicia de Carrigan y Sea. Sin embargo, testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, contrastados con el informe final sobre los hechos del Palacio de Justicia de 2010, dan a entender que el presidente Betancourt tomó las decisiones más importantes en cuanto al manejo de la crisis, pero no se entrometió en el diseño de la retoma, el cual se lo dejó exclusivamente al ejército. Al respecto, Jaime Castro, ministro de Gobierno en ese entonces, dijo que Betancourt tomó 3 grandes decisiones, abro comillas. Dio la orden de enviar al batallón Guardia Presidencial, no negoció con el M-19 y no habló directamente con Reyes Echandía, cierro comillas. La decisión de no negociar con el M-19, en todo caso, mantenía la puerta abierta para un diálogo. Un funcionario del gobierno de entonces lo expresó a la Comisión de la Verdad. Abro comillas. El presidente nos dice, yo no negocio, pero sí dialogo. Poner unas condiciones para que desocupen el palacio y a decir a los medios cuáles son nuestras condiciones. Nuestras condiciones es que entreguen el palacio. Liberen a los rehenes. Si se quieren ir al exterior, se van al exterior. No vamos a darles ninguna plata. Les podemos dar un avión para que se vayan. Lo que había pasado un poco con Turbay con la toma de la embajada de la República Dominicana, cierro comillas. Según los exfuncionarios de Betancourt que hablaron con la Comisión de la Verdad, la decisión de no hablar directamente con Reyes Echandía la tomó el entonces presidente porque consideraba, en análisis con sus ministros, que bajo condiciones de rehén no podía sostener esa conversación de manera libre. También descartó el cese al fuego. Aunque en términos generales, esta versión concuerda con la recogida por el informe final sobre los hechos del Palacio de Justicia de 2010, hay un matiz. Según una constancia adjuntada a un acta del Consejo de Ministros que contiene la cronología de la toma y retoma, la idea del diálogo era que los guerrilleros aceptaran, abro comillas, las condiciones ofrecidas por el gobierno de respetar la vida e integridad de los ocupantes y ponerlos a órdenes de la justicia ordinaria, cierro comillas. Con respecto al diálogo, la conclusión del informe de 2010 fue la siguiente, abro comillas, nunca existió intención real ni efectiva del gobierno nacional de tratar de salvar la vida de los rehenes, no a cambio de la preservación de las instituciones, porque a nadie le cabe duda de que las instituciones democráticas no son negociables. El que sí era imperativo era el diálogo dirigido a proteger la integridad física de los secuestrados, el cual tampoco se dio, cierro comillas. Ahora bien, a partir tanto del informe de 2010, como de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, también queda clara la autonomía con la que las Fuerzas Armadas manejaron la retoma. En el diálogo colectivo con la Comisión de la Verdad, la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, manifestó nunca enterarse del operativo militar. Abro comillas. Los militares, supongo que porque no nos tenían confianza o no sé por qué otra razón, nunca nos comentaron sobre el detalle de las operaciones militares, cierro comillas.
aunque la mayoría de los ministros no tenían conocimiento del operativo. Quienes participaron en el diálogo concuerdan en que el presidente siempre estuvo al tanto. Lo que no se pudo saber fue cuál información le dieron. Al respecto, los magistrados de esa comisión de 2010 sostuvieron que el gobierno, abro comillas, estuvo ausente y al margen de las maniobras de las Fuerzas Armadas, cierro comillas, y que el presidente nunca recibió información precisa de los altos mandos militares, abro comillas, lo que generó un vacío de poder, dado que el presidente simplemente fue un espectador del desarrollo de los desastrosos acontecimientos, cierro comillas. Estas conclusiones podrían apoyar la tesis del marginamiento del presidente Betancourt del operativo de retoma del Palacio de Justicia. Sin embargo, lo sucedido podría ser una muestra más de las consecuencias de sus difíciles relaciones con los militares. En su relato, un alto funcionario dijo a la Comisión de la Verdad que, hacia las 2 p.m. del 6 de noviembre, en una conversación informal, el presidente le dijo, abro comillas, esa operación que se está ejecutando nosotros no podemos intervenir. Somos jefes de ellos, pero no en la operación militar. Esa operación militar tiene sus jefes ahí y punto, cierro comillas. De acuerdo con esto, el desastre de lo que sucedió con el manejo dado por el ejército no se debe a la coyuntura, sino a un hecho estructural. Hasta la publicación de este informe, no existe claridad sobre la cantidad de personas que murieron en los hechos. Al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses llegaron 94 cadáveres provenientes del Palacio de Justicia. No obstante, en las investigaciones sobre los hechos del Palacio, se indicó lo siguiente, abro comillas, los inconvenientes surgidos con las identificaciones dejan serias dudas acerca de la identidad de algunos de ellos y las irregularidades, particularmente con los restos calcinados, podrían dar pábulo a pensar en la existencia de un mayor número de occisos, cierro comillas. Durante las 27 horas que duró el combate entre el M-19 y las Fuerzas Armadas, 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 20 funcionarios del Poder Judicial perdieron la vida. El presidente Betancourt dio una alocución televisada en la noche del jueves 7 de noviembre de ese 1985 para asumir la responsabilidad de lo sucedido. La sociedad colombiana quedó dividida en dos. Por un lado, los defensores de las premisas de rodear a las instituciones y defender la democracia para justificar la operación militar de la retoma. Por otro, los alentadores del reproche al exceso en el uso de la fuerza y la ausencia de diálogo. Quedó la sensación de una justicia golpeada en su palacio, descabezada en su cúpula y sustituida en sus deberes, que tampoco pudo desarrollar una investigación exitosa. El Tribunal Especial de Instrucción, que fue creado bajo facultades de estado de sitio a la semana siguiente de la toma y retoma del palacio, concluyó 7 meses después que el único responsable fue el M-19. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes archivó las investigaciones contra Betancourt. 2 meses antes de concluir su mandato, el presidente, como jefe de las Fuerzas Armadas, quedó librado de responsabilidades y por línea de mando los militares que obedecieron resultaron absueltos. En cuanto al M-19, es indiscutible su responsabilidad en los hechos. Para esta guerrilla, la toma del palacio además significó una derrota política. Algunos excombatientes señalan que quedaron arrojados al camino del desierto. Un comandante de la extinta guerrilla dijo a la Comisión de la Verdad, abro comillas, el Palacio de Justicia fue para nosotros un terremoto político, un terremoto militar y un terremoto anímico.
Perdimos la fe en la victoria y cuando pierdes la fe en la victoria le pierdes sentido a la guerra. De todas maneras fue un golpe muy duro aprender que la paz es un proceso. Cierro comillas. Este hecho tuvo graves consecuencias para los años venideros. Las relaciones entre el Ejecutivo, los militares y la justicia se deterioraron, agudizando una crisis institucional. Así la describió un alto funcionario del gobierno de Barco. Abro comillas. Las fuerzas militares de Belisario estaban divididas. La administración de justicia estaba súper resentida con lo que había pasado. A nosotros nos comenzaron a bloquear todas las decisiones. Las declararon inconstitucionales e ilegales. Yo hice esfuerzos muy grandes para reconciliar fuerzas militares y justicia. Algo se logró, pero fue muy difícil. Cierro comillas. En 1989, la prisa por la paz emparejó las cargas y sacó adelante la Ley 77 o Ley de Indulto, que cesó los procedimientos judiciales del M-19, incluida su participación en los hechos de noviembre de 1985. En 2005 se reabrieron las investigaciones sobre las desapariciones forzadas como delitos no prescritos. La Fiscalía estableció como plausible la teoría de la ratonera. Las Fuerzas Armadas sabían que la toma ocurriría, pero no hicieron nada al respecto para dejar que los hechos destrozaran lo que quedaba de la paz y de paso de la justicia. El tinglado de agravios perpetuó el fuego político de ese noviembre de 1985 y lo ha suspendido en el tiempo. No hubo cierre de heridas porque no hubo justicia, porque la impunidad se extendió y porque, con mínimas salvedades, lo que merecía ser un tejido judicial en busca de verdad, reconciliación y perdón, se suturó con hilos políticos. La democracia colombiana perdió cuando hizo a un lado el diálogo en esa hora suprema. Dio un mal ejemplo a la nación que no supo bajar las banderas de la guerra y concedió la victoria a los enemigos agazapados de la paz. En el Palacio de Justicia se perdieron casi 100 vidas y se mancilló al Poder Judicial en un acto que significó un suicidio político para el M-19, aunque esta guerrilla solo lo admitió como un error militar. A Belisario Betancur le costó el silencio perpetuo hasta su muerte en 2018. Finalmente, por la falta de suficientes avances judiciales en Colombia, el caso del Palacio de Justicia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que condenó al Estado por violación a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. En nombre del Estado, el presidente Juan Manuel Santos pidió perdón en un acto público en 2015. Pero la deliberación política no cede, porque el caso no se cerró debidamente en los caminos de la justicia. A finales de ese año, el expresidente Belisario Betancur también pidió perdón en un acto público realizado en Ibagué, Tolima, por iniciativa de la familia de Alfonso Reyes Echandía. Betancur dijo, abro comillas, quiero pedir perdón a Alfonso, a ustedes y a Colombia. Y como en otros momentos lo he hecho, acepto mi responsabilidad por el accionar del Estado en ese momento trágico en que fueron sacrificadas tantas víctimas inocentes e indefensas, cierro comillas. En dicho acto, Antonio Navarro Wolf hizo lo mismo a nombre del M-19. Las implicaciones de la toma del Palacio de Justicia fueron nefastas para la paz. Ese día se impuso la idea de proteger al Estado por encima de cualquier consideración humanitaria y se enterraron las posibilidades de ponerle fin a la guerra que apenas estaba en ciernes. Esta imposición de la razón de Estado se condensó en la respuesta que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega le dio a un periodista que, en medio de la retoma, le preguntó qué estaba haciendo.
abro comillas, defendiendo la democracia, maestro, cierro comillas. Rodrigo Londoño, quien para el momento hacía parte del Estado Mayor Central de las FARC-EP, resaltó ante la Comisión de la Verdad el peso de la toma del Palacio de Justicia para la apuesta de paz de Betancur. Abro comillas. Se lo resumo en algo, en un comentario que me hizo Marulanda. Esta oligarquía, la palabra exacta no recuerdo cuál es, a pesar de que es tan inteligente, no aprovechó el momento. Si nos cogen la caña en la Uribe, nos ponen contra la pared. El militarismo en general no dejó, porque comenzó el saboteo. ¿Quién iba a pensar que iba a aparecer lo del Palacio de Justicia? Uno dice, si no aparece lo del Palacio de Justicia, ¿quién sabe qué hubiera podido pasar? Porque la decisión era que Jacobo se iba para Bogotá a liderar la UP, cierro comillas. Betancur quedó solo. El ramo de olivo se había convertido en cenizas. Desde las montañas, Manuel Marulanda observó el ambiente adverso en el que nació la Unión Patriótica UP. No llevaba 6 meses en la vida pública, se preparaba para su primera incursión electoral y ya el espacio estaba cerrado. La avalancha de Armero, ocurrida una semana después de la toma, sepultó las consecuencias políticas de este evento. Lectura casera hecha por Rita Astrid Rodríguez Mendoza. Acabamos de escuchar la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, una entidad de Estado que busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del conflicto armado interno que satisfaga el derecho de las víctimas y de la sociedad a la verdad, promueve el reconocimiento de lo sucedido, la convivencia en los territorios y contribuye a asentar las bases para la no repetición mediante un proceso de participación amplio y plural para la construcción de una paz estable y duradera, con la cual Encuentros de Diseño desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano se ha comprometido. Esperamos compartan estos audios y nos ayuden a su divulgación.